Siendo las 13 horas con 4 minutos del día 15 de julio de 2021, se procede a dar inicio de la clase de recuperación académica de Introducción al Estudio del Derecho de este semestre 2021-1 respecto al grupo de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Se procede a dar 5 minutos de tolerancia para que los alumnos ingresen a la sesión. Buenas tardes, niños. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Ok. Heidekel, ¿está Heidekel? Heidekel, ¿qué vimos la clase de ayer? Ah, sí, pero repasaste la sesión, ¿no? Me acabo de meter al Classroom hace ratito, profe. Ok. Los que falten tienen la obligación de ponerse al corriente o de buscarme para saber qué fue lo que vimos, ¿eh? Se los pido. Sí, profesor. Ok. Nancy Nayeli está. Nancy, cuéntanos, ¿qué vimos el día de ayer?
Ok, no lo puedo checar porque estaba en clase. ¿Pudiste revisar tu sesión? Ok, bueno, pues si te atrasaste, búscame en la tarde, por favor. Claro que sí, gracias. Ok. Carlos, Sí, maestro. Carlos, cuéntame, ¿qué vimos ayer? Bueno, empezamos a ver lo que serían las acepciones de la palabra derecho, ¿no? La proviene de la palabra sujeto, sujeto o derecho. El derecho público, el derecho privado y el derecho social. En el derecho público era el conjunto de normas jurídicas que regula la relación entre particulares y el Estado. En el derecho privado es un conjunto de normas jurídicas que regula la relación de los particulares entre sí. Y el derecho social es el conjunto de normas jurídicas que el Estado pone para proteger a grupos sociales desfavorecidos, como por ejemplo el ejemplo que usted nos puso fue el de los trabajadores. Después vimos que era el derecho vigente y el derecho positivo. El derecho vigente es el poder de las leyes que son actuales, que están vigentes en la actualidad. Las que se aplican en la actualidad. ¿Ok? Sí. Y el derecho positivo es el proceso que atravesó una ley o mecanismo para poderse legislar. A ver, no para ponerse a legislar. Más bien, cuando una ley atraviesa ese proceso formal de creación, se conoce como una norma de derecho positivo. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? También vimos un poco sobre, bueno, lo de las formas de gobierno que utilizaban los diferentes países o que adoptaban, que sería A ver, el no son common law, formas de gobierno, son sistemas jurídicos. bueno, sistema jurídico, perdón, Ujú. que sería el common law, que está basado como en los precedentes, y el sistema germánico-románico, y nos explicó de cómo es que era, bueno, nos explicó un poco de la historia, de cómo Roma al conquistar algún país o estado, se les imponía lo que era el derecho romano, que era el ius gentium, que era el derecho que se le aplicaba a la provincia. También vimos lo que Conquistadas, era a las provincias conquistadas. ¿Ok? sí, después vimos lo que era en lo que se basaba también el islámico, que era más que nada en la divinidad. Después vimos lo que era el naturalismo. Antes de eso, nosotros como México, ¿qué somos? ¿Qué sistema seguimos? De esos tres. Era el sistema germánico-románico. Ok, ¿qué más? Después vimos lo que era el naturalismo, que era básicamente que entendía como el derecho como una ley natural o que provenía de la naturaleza, y como los humanos éramos parte de la naturaleza, teníamos también derechos naturales o fundamentales. Uno de esos ejemplos que no puso sería la libertad. Después vimos el positivismo, que el padre del positivismo era Hans Kelsen, que era básicamente que el derecho emanaba de una ley suprema que genera otras leyes. Vimos también lo que era el derecho objetivo, que es una norma, una ley, pero sin ser utilizada. También vimos el derecho subjetivo, que era cuando la persona utilizaba ya esa ley o lo ejercía, esa norma o ley. También vimos lo que era el derecho adquisitivo, que era el derecho de los procedimientos, básicamente, y nos puso varios ejemplos como el Código de Procedimientos Civiles, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el derecho sustantivo, que es la sustancia misma del derecho, que es donde los códigos o donde explican la sustancia de eso, como por decir el Código Civil. Vimos lo que era el derecho intrínsecamente válido, que eran los que resolvían un problema porque habían otras leyes así que simplemente eran huecas, que no resolvían nada. Y vimos lo que era también el derecho real, que venía de la palabra rey, que significaba cosa, que es la facultad que ejerce una persona de manera directa o autónoma para aprovechar un bien de manera inmediata, total o parcial, y es oponible frente a terceros. También vimos lo que serían los derechos personales o derecho de crédito, que es la facultad de una persona para exigir de otra una conducta que puede consistir en dar, hacer, no hacer o tolerar. Y creo que eso sería todo lo que vimos. Sí,
Muy bien. Gracias, Carlos. ¿Jóvenes, alguien tiene alguna duda de lo que platicamos? Bueno, quiero preguntarles un tema, jóvenes, a ver si de casualidad ustedes saben, porque esto de los medios electrónicos se les da mejor a ustedes. ¿Alguno de ustedes graba las sesiones de casualidad? Ok, ok, porque no me, aquí en los dispositivos no me permite, no sé por qué. Bueno, si alguien, o alguien tiene alguna manera desde cualquier otro medio para grabar la clase. El problema de Zoom es que nos saca los 40 minutos, ¿no? Ese es el tema. Si alguien encontrara de casualidad la manera de grabar nuestras sesiones, se los agradecería infinitamente. ¿Ok? Y ahí me lo comentan. Bueno, vamos entonces. Ayer les subí una actividad, vamos a retomar nuestras actividades del día de hoy. Ayer les subí una actividad, muchachos, de un libro, del primer libro de texto que platicamos, que es para comprender la historia de Juan Brom. Yo sé que es poco el tiempo que tenemos para poder trabajar esta sesión y se los dejé prácticamente para mañana. Traten de ser muy concretos en su investigación. Tampoco es que por razones de tiempo me interese que sean tan detallistas, pero sí me interesa que lo lean, porque todos estos antecedentes históricos que platicamos en un momento dado, sobre todo el tema de los antecedentes normativos, vienen justamente bien arraigados en ese libro. Me interesa que ustedes hagan la conexión exacta entre la aparición del derecho y los temas de la historia, ¿ok? Entonces se lo dije para mañana. Creo que por ahí, no sé si fue de este grupo o de otro, me preguntaban, es que me atrasé un poco porque no lo puedo subir. No importa, ya les comenté que no suelo ser tan estricto en los tiempos de entrega. A mí lo que me interesa es que se documenten, que hagan la actividad. Si de pronto se tardan un poquito en realizarla, pues no importa, súbala, súbala, no les afecta absolutamente en nada. Si, oiga, es que son las 11:51, no pasa nada, súbalas. Lo único que les voy a pedir es que pues no dejen que se les acumule la información y que pues traten de hacerlo todo antes de que termine el curso de recuperación, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda de la actividad que les subí el día de ayer? No, con audio, con audio. Sí, sí, ya lo veremos. Te lo agradeceré bastante. Ok, gracias. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda del trabajo de investigación que platicamos el día de ayer? Sí, de todo el libro, así es. Después de este trabajo de investigación, vamos, les voy a dejar otro, seguramente les voy a subir otro de positivismo y naturalismo. Ya sé que que aparentemente está un poquito corto el tiempo, los estoy saturando tranquilos, ya se los dije. Si mañana no me pueden entregar uno u otro dentro del transcurso de la semana que viene, ustedes administran sus tiempos. Hoy les tengo que subir otro para que estemos documentando las actividades, pero no quiere decir que me tengan que entregar forzosamente mañana uno y el lunes ya otro. Les digo, tómense su tiempo siempre y cuando no se excedan, claro está. ¿Ok?
Eso es lo que les iba a comentar. ¿Alguien sabe qué es lo que es una hoja de respeto? Ok. Citas a pie de página. Claro que sí. Mira, digo, los que han leído libros, que son todos hemos leído libros, no sé si han tenido la experiencia de leer, pues, sobre todo en textos jurídicos, vamos a pensarlo así, puede ser como una especie o como una nota a pie de página. Los elefantes son animales que viven en la naturaleza y de repente ustedes ven al final de ese párrafo un número muy chiquito hasta arriba y si van al final de la página ven ese mismo número y a lo mejor hay alguna nota que complemente la idea. Tal y como lo dice el biólogo Charles Darwin, los elefantes han evolucionado y a lo mejor hacen un comentario. O a lo mejor platican algún concepto, como lo decía Miguel Guillermo Toranzo, el derecho es el sistema nacional de normas tal, y le ponen un 2 al final, y al final de la página vamos a ver el número 2 chiquito y me pone la bibliografía. Este concepto fue tomado del autor Miguel Guillermo Toranzo en su libro Introducción al Estudio del Derecho. Son esos comentarios que se ponen al final de las páginas para, a lo mejor para indicar algún tipo de fuente consultada o para ampliar la información del texto que estoy redactando. No sé si me di a entender. Gracias a ti. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, eso es lo que vamos a platicar entonces. Ahora, vamos a iniciar el día de hoy platicando de otro tema totalmente distinto. Ayer platicábamos respecto de las diversas acepciones de la palabra derecho o de los diversos significados de la palabra derecho. El día de hoy vamos a iniciar nuestra sesión platicando cómo es que se divide el derecho para su estudio. Vamos a platicar hoy, les voy a referir cuáles son las diversas ramas del derecho. Les voy a presentar en términos generales, porque esa es la labor del docente de introducción al estudio del derecho, cuáles son las diversas ramas que se conocen o que pueden existir en el derecho. ¿Ok? Ya platicamos el día de ayer que el derecho se divide en tres grandes ramas para su estudio. Es importante porque sí lo vamos a preguntar en el examen número 1 y número 2 porque me interesa que ustedes conozcan el cúmulo de ramas a las cuales se pueden dedicar ustedes en esta carrera, por lo menos en la carrera de derecho. La criminología es otro tema. Pero, hablando de derecho exclusivamente, les voy a presentar todas las ramas, todo lo que hay. Van a ver que es un mundo muy vasto esto del derecho y es importante que las conozcan. Algunas de estas que les voy a referir en la sesión del día de hoy las van a cursar en semestres subsecuentes. Otras tantas no, habrá que documentarse en su momento, pero bueno, vamos a platicarlo. Entonces, el derecho se divide para su estudio en tres grandes rubros o en tres grandes ramas. Si nosotros tuviéramos que dividir el derecho para su estudio, lo vamos a dividir en tres grandes ramas. Derecho positivo mexicano, en derecho público, en derecho privado y en derecho social. En derecho público, en derecho privado y en derecho social. ¿Okay? Así como abordamos de manera primigenia el tema de ayer de las diversas excepciones, hoy lo vamos a profundizar. El derecho se divide entonces en tres, público, privado y social. ¿Okay? El derecho público, como lo referimos anteriormente, es el conjunto de normas públicas que regulan la relación de los particulares y el Estado. Recuerden que el Estado tiene que actuar como autoridad para que sea una relación de derecho público. Cuando el Estado actúa como autoridad, actúa con una facultad que se le conoce como ius imperium. Esto lo comentamos el día de ayer. Cuando el Estado actúa como autoridad, entonces todos los actos que realiza con el particular tienen este rango. El Estado actúa con un rango de superioridad frente al particular. No estamos hablando de una relación de igualdad como existe de particular a particular. Estamos hablando de que el Estado, o estamos comentando que el Estado actúa con un rango de superioridad, una relación de supra-subordinación. Supra-subordinación. Eso quiere decir que el particular se tiene que someter a las instrucciones o a las normas que establece el Estado, o tiene que acatar las disposiciones que establece el Estado,
porque está actuando como un ente de derecho público. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Si no tienen dudas, díganme que no, por lo menos para saber que están ahí. Ok, gracias muchachos. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de cuáles son las diferentes ramas del derecho público. La primera rama por excelencia del derecho público es el derecho constitucional. El derecho constitucional. Del derecho constitucional prácticamente emanan todas las leyes. Es importantísima la rama constitucional. En la rama constitucional vamos a establecer, la rama constitucional se divide en varias partes. Vamos a establecer el estudio de los derechos fundamentales de los gobernados. Vamos a estudiar la Constitución. Para que ustedes estudien derecho constitucional en esta carrera, ustedes van a tener que llevar varias materias, como, o tendrían que llevar varias materias, como historia del derecho mexicano. Hay otra materia más que se llama teoría general del Estado. Hay otra materia más que se llama derecho constitucional. Aquí en el instituto han reunido estas dos materias. Son muy vastas, no entiendo por qué fue así, pero unieron derecho constitucional y unieron teoría general del Estado. Es la materia que ustedes llevaron de Estado constitucional. Lo cierto es que para efectos del estudio del derecho son materias diferentes. Una cosa es teoría general del Estado y otra cosa es derecho constitucional, ¿ok? Y antes, repito, tendrían que estudiar historia del derecho mexicano. Después de haber estudiado derecho constitucional, ustedes tendrían que estudiar también derechos humanos, ¿ok? Donde estudian las prerrogativas básicas, las fundamentales del hombre y del ciudadano. Hay otra materia más constitucional que se llama garantías individuales y sociales. Garantías individuales y sociales. Ahí estudiarán ustedes todas las prerrogativas o los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano previstas en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿ok? Garantías individuales y sociales. La materia constitucional es muy vasta. Hay otras ramas más de la materia constitucional, como el derecho electoral, por ejemplo. Cuando una autoridad, esto es un poquito complicado, por eso necesito de toda su atención. Cuando una autoridad en ejercicio de sus funciones ejecuta algún tipo de acto jurídico, nosotros como particulares estamos expuestos, corremos el peligro de que cuando una autoridad comete este acto de autoridad pueda vulnerar nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos básicos. Se supone que todas las autoridades en México tienen que obedecer, tienen que atender, tienen que respetar un principio que se llama principio de legalidad. El principio de legalidad se puede abordar desde dos puntos de vista. Lo podemos entender desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los particulares, desde el punto de vista de los particulares y desde el punto de vista de las autoridades. Y desde el punto de vista de las autoridades. ¿Cómo es desde el punto de vista de los particulares? Dice el principio de legalidad para los particulares. Todos los particulares podemos hacer todo lo que queramos siempre y cuando no contravengamos o no violentemos disposiciones legales. Podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no desacatemos la ley, ni las disposiciones de ni las buenas costumbres. ¿Okay? Podemos hacer lo que sea siempre y cuando obedezcamos la ley. Para las autoridades es al revés. Las autoridades solamente pueden ejecutar, pueden llevar a cabo aquellos actos que expresamente les permita realizar la ley. Por ejemplo, si nosotros estudiamos cuáles son las facultades del presidente de la República, ¿qué sí puede hacer el presidente como autoridad? Las facultades del presidente de la República se encuentran relacionadas, referidas en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente solamente puede hacer esas cosas, solamente puede hacer las actividades o los actos que están previstos en ese artículo 89. Si hace otra cosa, si el presidente hace otra cosa diferente a aquellos actos previstos en el artículo 89 constitucional, estaría violando el principio de legalidad.
¿Hasta aquí alguien entiende lo que le estoy comentando? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Es importante esto. Entonces, las autoridades van a actuar en representación del Estado. Y cuando las autoridades actúan en representación del Estado, ejecutan actos de autoridad. Esos actos de autoridad en ocasiones pueden afectar al particular. Y nosotros como particulares tenemos mecanismos de defensa. Nos tenemos que defender de esas violaciones a nuestros derechos fundamentales que cometen las autoridades. ¿Ok? Cuando una autoridad desacata, desobedece el principio de legalidad, cuando hace cosas que no están previstas en las leyes o que no les permiten hacer las leyes, automáticamente se están desapegando del Estado de Derecho, se están desapegando al Estado de Derecho. Están violando la legalidad prevista en la Constitución. Hay muchos mecanismos y muchas figuras previstas en las leyes para obligar a que las autoridades, una vez que se descarrilaron del Estado de Derecho, vuelvan a acatar, vuelvan a restituir, vuelvan al sistema de legalidad o al Estado de legalidad. Esas figuras que sirven para obligar a las autoridades a que vuelvan a ese estado de legalidad o estado de derecho, se les conoce como medios de control constitucional. Esto lo van a ver más adelante en la carrera. Se los estoy refiriendo de una manera muy general para que entiendan de qué se va a tratar esto. Por ejemplo, el amparo, que es otra de las materias constitucionales. El amparo, si una autoridad viola un derecho fundamental de un particular, la libertad de tránsito, por ejemplo, la libertad de portación de armas, libertad o garantías o derechos fundamentales de seguridad, derechos fundamentales en materia laboral, 123 constitucional. Nosotros como particulares tenemos un medio de defensa que se llama amparo. El amparo es un medio de control constitucional que sirve para que nosotros los particulares nos defendamos contra esos actos de autoridad que están violando nuestros derechos fundamentales. Cuando los particulares vivimos en la República Mexicana, por el simple hecho de que un particular, el que sea, se encuentre en territorio nacional, el Estado mexicano lo menos que nos va a garantizar, lo mínimo que te puedo dar como Estado mexicano, lo menos que te puedo garantizar es que se respeten esos derechos fundamentales que están previstos en la Constitución. Si una autoridad viola alguno de esos derechos fundamentales, entonces se está desapegando el estado de legalidad. Y nosotros como particulares obligamos a las autoridades a que vuelvan a actuar conforme a la legalidad a través del amparo. Oye, violas mi libertad de tránsito y eso es inconstitucional, estás violando la Constitución. Es anticonstitucional, perdón. Entonces, a través del amparo voy a provocar que me restituyas ese derecho fundamental. ¿Por qué? Porque violar ese derecho significaría pues un acto de ilegalidad o de anticonstitucionalidad que va en contra de la Constitución. ¿Ok? ¿Sí está claro esto que les estoy comentando o no? ¿Qué más? Bueno. Entonces, se los explico para que entendamos cuáles son las ramas o las materias que se estudian en Derecho Constitucional. En Derecho Constitucional estudiamos historia del derecho mexicano, estudiamos derechos humanos, estudiamos teoría general del Estado, estudiamos derecho constitucional, estudiamos amparo, estudiamos derecho electoral, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, nacionalidad y extranjería. ¿Cómo ustedes pueden? Hay muchos extranjeros que vienen al territorio nacional y que quieren internarse. Oye, yo quiero ser residente definitivo, residente permanente. ¿Cómo me voy a internar? Yo quiero un permiso para trabajar. Yo soy extranjero y quiero estudiar en México. ¿Cómo le hago para obtener ese permiso? O yo soy extranjero, quiero adquirir la nacionalidad mexicana. ¿Cómo le hago? Eso lo estudiamos en una materia que se llama nacionalidad y extranjería, que también forma parte de la materia constitucional. Bueno,
Como se darán cuenta, el derecho constitucional es muy vasto. Ahora bien, jóvenes, otra rama del derecho público, el derecho administrativo. Derecho administrativo. El derecho administrativo, ustedes lo van a ver también en su momento, también deriva propiamente de la materia constitucional. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir cuáles son los tres poderes de la Unión? Efectivamente, durante el transcurso de su carrera, ustedes van a estudiar una materia que se llama Derecho Administrativo. ¿De qué se trata esto? Todo lo relacionado al Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? El Presidente de la República. El Gabinete. ¿Quién es el Gabinete? Todos los secretarios de Estado. ¿Quién más? El Fiscal General de la República. De la Secretaría de Estado dependen muchas instituciones. Por ejemplo, existe la Secretaría de Salud. Hay muchas instituciones que dependen de la Secretaría de Salud, como por ejemplo el Instituto Mexicano de Seguro Social. Todo lo referente al Poder Ejecutivo lo van a estudiar ustedes en Derecho Administrativo. ¿Ok? Hay dos tipos de administración pública, la administración pública centralizada y descentralizada. Lo van a ver en su momento. ¿Ok? Todo lo concerniente a eso se ve en Derecho Administrativo. De hecho, el Derecho Administrativo también es vasto. El 65-70% de las leyes mexicanas son de derecho administrativo, es un mundo. Y hay algunas ramas que pertenecen al derecho administrativo, ¿como qué? ¿Como cuáles? El derecho financiero. El derecho financiero es una rama del derecho administrativo. El derecho fiscal. El derecho fiscal. El derecho aduanal. El derecho aduanal. El derecho ecológico. El derecho ecológico. El derecho económico. El derecho económico. El derecho de la competencia económica también es diferente. ¿Qué pasa si Coca-Cola y Red Cola están compitiendo para ver quién tiene o quién abarca más mercado? Imagínense que Coca-Cola saca una campaña para desplazar del mercado a Red Cola. Eso ya es un delito. No podemos hacer prácticas desleales. Eso se regula en derecho de la competencia económica. ¿Ok? Como se darán cuenta, son un cúmulo de instituciones y de ramas que pertenecen propiamente al derecho administrativo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda del derecho administrativo? Sí, yo. Adelante. Sí, cuando nosotros estudiamos derecho administrativo, nos vamos a dedicar a estudiar específicamente todas las facultades, todas las atribuciones, todas las obligaciones del Poder Ejecutivo y cómo se estructura el Poder Ejecutivo. Ahorita les comentaba que la administración pública se divide en dos, la administración pública centralizada. La administración pública centralizada está compuesta por el presidente de la República, por los secretarios de Estado, por el fiscal general de la República. Y la administración pública descentralizada, que son todas aquellas instituciones que dependen directamente de alguna secretaría de Estado, como el IMSS, por ejemplo. El IMSS depende de la Secretaría de Salud, ¿ok? Como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es una secretaría. ¿Quién depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Pues el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Se dedica a recaudar los impuestos. ¿Sí me doy a entender? Sí. Esto lo verán en su momento. Bueno. Otra rama más, el derecho penal. El derecho penal, muchachos. Que creo que en gran parte es de su interés. Gran parte de los muchachos en estos últimos semestres han demostrado gran interés por la materia penal. A ver, está prohibido hacer justicia por nuestra propia mano. Eso se llama autotutela. Por eso les comenté en su momento cómo se resolvían los conflictos en la época primitiva. Pues a lo mejor con la violencia.
Está prohibido en nuestro Estado mexicano que una persona ejerza justicia por su propia mano. Es que él me robó y yo por eso le pegué y lo dejé medio muerto. Eso está prohibido. La autotutela, o sea, hacer justicia por nuestra propia mano, está prohibida. Entonces, ¿quién lo hace? Entonces, ¿quién imparte justicia? ¿Quién castiga los delitos? Pues el Estado. Por eso el derecho penal es una rama del derecho público, porque ahí interviene el Estado como autoridad para juzgar, para procesar y para castigar a los delincuentes. Si bien es cierto que el particular no puede castigar a los delincuentes, el Estado sí, a través del derecho penal. Y el derecho penal se divide en dos partes para su estudio. El derecho penal se divide en dos partes para su estudio. En la parte general, y en la parte especial. En la parte general y en la parte especial. La parte general, a su vez, se divide en cuatro partes. La parte general del derecho penal, a su vez, se divide en cuatro partes. Introducción, esa es la primera parte de la parte general. Introducción. Teoría de la ley penal. Teoría de la ley penal. Teoría del delito, donde también se estudia el delincuente. Teoría del delito, donde también se estudia el delincuente. Y teoría de las penas. Teoría de las penas y de las medidas de seguridad. Teoría de las penas y de las medidas de seguridad. Todo eso abarca la parte general del derecho penal. ¿Ya lo tienen todos? Y de las medidas de seguridad. ¿Ok? ¿Qué estudia la parte especial? Solamente dos cosas. La parte especial estudia los delitos en particular. ¿Qué es estupro? ¿Qué es cohecho? ¿Qué es violación? ¿Qué es fraude? ¿Ok? Delitos en particular y, segundo, penas y medidas de seguridad. Penas y medidas de seguridad aplicadas al caso concreto. Penas y medidas de seguridad aplicadas al caso concreto. ¿Ok? Así se divide el derecho penal para su estudio. Parte general y parte especial. Y hay ciencias, muchachos, hay ciencias que son especialmente penales. Podemos estudiar muchas ciencias especialmente penales. Ustedes, cuando están estudiando criminología, también tendrían que estudiarlos. Por ejemplo, la criminología, que es una ciencia íntimamente relacionada con los temas penales, es una ciencia especialmente penal. La criminología, la penología. Algunos hablan de la criminalística. Criminalística. Derecho penitenciario. Derecho penitenciario. Derecho penitenciario. Hay una materia también que se llama delitos especiales. Delitos especiales. Los delitos especiales, nosotros como sabemos, todos los delitos están previstos en el Código Penal, pero hay algunos delitos que están previstos en otras leyes y no por eso dejan de ser cuestiones penales. Por ejemplo, en materia de derecho fiscal hay un capítulo especial de delitos: evasión de impuestos, elusión de impuestos. En la Ley General de Salud, consumo, narcomenudeo, hay delitos especiales en materia de salud. En materia de amparo también hay delitos especiales. Todos aquellos delitos que están previstos en otras leyes que no sean códigos penales se estudian en esta materia de delitos especiales. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? Ok. Otra rama más del derecho público. Derecho procedimental. El derecho procedimental de los procedimientos. Derecho procedimental, todo lo que tiene que ver con procesos, con juicios. Cada rama
tiene un proceso para llevarse a cabo. ¿Cómo hago valer, cómo demando pensión alimenticia? ¿Cómo proceso a un delincuente? ¿Cómo tramito un divorcio? ¿Cómo embargo a una persona? ¿Cómo demando una hipoteca? Etcétera. Todos los procedimientos, como interviene el Estado también. ¿Cómo interviene el Estado ahí? Pues a través de los jueces. El Estado interviene a través del Poder Judicial. ¿Okay? Jueces penales, jueces civiles, jueces familiares. En materia administrativa también hay derecho procedimental a través de unos juzgados que se llaman Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En materia federal hay tribunales en materia administrativa también. Ya les había comentado que el derecho procedimental, muchas personas lo llaman derecho procesal, que la acepción o la manera de llamarlo es incorrecto, pero así lo refieren muchas personas. Derecho procesal es lo mismo, derecho procedimental, y hay muchas ramas del derecho procedimental penal, derecho procedimental civil, derecho procedimental mercantil, el amparo. El amparo es una rama del derecho procedimental. ¿Por qué? El amparo forma parte de derecho procedimental constitucional. Y la ley de amparo, lo que me van a explicar son procesos. ¿Cuál es el proceso para hacer valer un juicio constitucional? Cuando alguien viola una garantía individual, un derecho humano, ¿cómo le hago? ¿A través de qué proceso? Pues el amparo me va a explicar eso. ¿Hasta aquí van bien? ¿O se han atorado en algo? ¿O voy rápido? ¿O voy lento? ¿O estoy hablando complicado? ¿Me han entendido todo? Ok. Sí. Ok. Bueno, otra rama más del derecho público es el derecho internacional. El derecho internacional. El derecho internacional. Y hay dos tipos de derecho internacional. El derecho internacional público y el derecho internacional privado. Derecho internacional público y derecho internacional privado. Vamos a hablar primero del derecho internacional público. Derecho internacional público. El derecho internacional público va a ser ese conjunto de normas jurídicas que regulan la relación entre los estados. ¿Okay? Y bueno, hay muchas ramas del derecho internacional público. De aquí podemos hablar del derecho marítimo, por ejemplo. Podemos hablar del derecho marítimo. Podemos hablar la relación de los estados. Si México quiere tener relación con otros países, con otros estados, con Estados Unidos, con Canadá, con Inglaterra, con Francia, con Alemania, eso lo regula el derecho internacional. ¿Qué tipo de relación existe entre los estados? ¿Cómo se documenta esa relación entre los estados? Pues a través de tratados internacionales, naturalmente. Si yo quiero hacer un pacto con otro estado, lo voy a materializar, lo voy a documentar a través de un tratado internacional. ¿Ok? Entonces, estudiarán varios tratados internacionales en derecho internacional público y algunas de las ramas del derecho internacional público son el derecho marítimo, derecho del comercio exterior, derecho del comercio exterior, derecho aeronáutico. Y en el derecho aeronáutico ha habido ramas novedosas. Hay cosas tan interesantes y tan específicas como el derecho espacial. Sí, sí existe el derecho espacial. Con eso de que el Politécnico ya está sacando las primeras, o está proponiendo las primeras sondas para que exploren otros planetas por parte de México, todo ese tipo de cosas se regulan en el derecho espacial, aeronáutico, ¿ok? Hay una rama que se llama derecho comparado. Cuando ustedes escuchen esto de derecho comparado, ¿qué es eso? El derecho comparado. Cuando ustedes estudian derecho de otros países, eso es el derecho comparado. Oye, ¿cómo es el derecho penal en España? Y entonces se compran un libro de derecho
penal español. Eso nos sirve para comparar nuestras leyes con ellos y poder enriquecer nuestro sistema jurídico. Si ustedes el día de mañana piensan hacer un posgrado, una maestría, un doctorado, es muy recomendable que se empapen, que se documenten de derecho comparado. ¿Cómo es el derecho en otros países? ¿Qué puedo proponer de nuevo aquí en México? Que a lo mejor en otros países sí se da y aquí no. ¿Ok? ¿Qué más? Hay una materia que también se llama Historia Universal de las Instituciones Jurídicas. Incluso hasta el propio derecho romano, que es un antecedente histórico de todas aquellas normas que se dan en otros países como consecuencia directa de la influencia que tenía el derecho o que tuvo el derecho romano en otros países. ¿Ok? El derecho canónico, así como evoluciona la norma religiosa, yo les comentaba en su momento que es posible llevar a cabo un divorcio a través de la Iglesia Católica. Hay que pedir un permiso al Vaticano. Los propios exorcismos tienen una regulación jurídica a la luz del derecho canónico. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ok. ¿Alguien sabe lo que es el derecho castrense? Exacto. Todas aquellas normas jurídicas referentes a los tribunales militares se regulan a la luz del derecho castrense. Derecho militar, en pocas palabras. Y el derecho militar es una rama del derecho administrativo. Algunos, no sé por qué, la refieren al derecho internacional, pero no, porque depende directamente de alguna Secretaría de Estado y esto forma parte directo del derecho administrativo. ¿Ok? Bueno, esto es el derecho privado, muchachos. Perdón, esto es el derecho público. Esto es derecho público. Son algunas de las ramas que podemos referir al derecho público. Vamos a hablar ahora del derecho internacional privado, que también es parte del derecho público. Derecho internacional privado. Ojo, no sé por qué muchas personas, muchos abogados han clasificado o dicen que el derecho internacional privado forma parte del derecho privado. Esto es un desacierto. ¿Por qué? El derecho privado regula las relaciones entre particulares, pero de diferentes estados. Pero como siempre tiene que intervenir una autoridad del estado que sea, pero siempre tiene que intervenir una autoridad para resolver esos conflictos entre particulares de diferentes estados, pertenece el derecho internacional privado al derecho público. Esto es importantísimo. Derecho internacional privado forma parte del derecho público. Un ejemplo, aquí en México ya existe el matrimonio igualitario, pero no siempre es así. Vamos a pensar hace 20, 30 años cuando no existía el matrimonio igualitario aquí en México. ¿Okay? A lo mejor sí existía en otros países como Holanda. Si dos hombres se casan en Holanda, que sí estaba permitido, y de repente quieren llegar aquí a México a hacer valer ese matrimonio igualitario, cuando todavía no existía. Oye, a ver, espérame, señores, aquí en México no regulamos el derecho, el matrimonio igualitario, no podemos resolver ese conflicto, porque aquí en México no existe esa institución. Voy a mandarles este problema a un juez de otro país para ver si lo puede resolver, si lo regula sus propias instituciones, si el matrimonio igualitario está contemplado en sus leyes, porque aquí no, y como aquí no está contemplado, yo no lo puedo resolver, me declaro incompetente. Y esa figura se llama reenvío en primer grado. Entonces el juez mexicano manda ese conflicto a un juez de Inglaterra. Y a lo mejor el juez de Inglaterra dice, no, pues aquí tampoco. Vamos a mandárselo a los alemanes a ver si ellos pueden, a ver si sí regulan esa figura. Y resulta que el juez alemán sí puede resolver ese problema porque sí se regula en el matrimonio igualitario. Reenvío en segundo grado y finalmente el juez alemán lo resuelve. ¿Sí me doy a entender qué tipo de conflictos se suscitan en el derecho internacional privado? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, esperemos. ¿Okay? Vamos a hablar de derecho internacional privado.
Ahora nos pasamos al derecho internacional privado. Perdón, nos pasamos al derecho privado. Ahora vamos a hablar del derecho privado. Ya habíamos comentado el día de ayer que el derecho privado es el conjunto de normas jurídicas. El derecho privado es el conjunto de normas jurídicas que van a regular la relación entre los particulares. Es el conjunto de normas jurídicas que van a regular la relación entre los particulares. Y básicamente hay dos ramas principales. El derecho privado se divide en dos ramas principales: derecho civil y derecho mercantil. Derecho civil y derecho mercantil. Vamos a hablar primero del derecho civil. El derecho civil, para su estudio, se divide en 5 cursos. Son 5 cursos los que se tendrían que estudiar en el derecho civil mexicano. Primero, derecho de personas y bienes. Derecho de personas y bienes. Derecho de personas y bienes. Segundo, derecho de familia y sucesiones. Familia y sucesiones, todo lo referente a las herencias, a las pensiones, al matrimonio. Derecho de familia y sucesiones. Segundo curso, familia y sucesiones. Tercer curso, obligaciones 1. Obligaciones 1. Primer curso de obligaciones civiles. En el primer curso ustedes estudiarán en obligaciones de qué manera se crean y se transmiten las obligaciones. En obligaciones 1, ustedes estudian de qué manera se crean y se transmiten las obligaciones. Obligaciones 2, segundo curso de obligaciones. En el segundo curso de obligaciones, ustedes estudiarán de qué manera se modifican, o se extinguen, de qué manera se modifican o se extinguen las obligaciones civiles. Y el último curso de derecho civil tendría que ser derecho de contratos, el derecho de contratos. ¿Sí? Derecho de contratos. Hay quienes han hablado del derecho notarial y registral. Derecho notarial y registral. Derecho inmobiliario. La diferencia entre un notario y un corredor es que el notario puede conocer asuntos civiles y mercantiles. Y el corredor público solamente puede conocer asuntos mercantiles. El corredor público solo puede conocer asuntos mercantiles. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda del derecho civil? Claro que sí. Derecho notarial y registral, derecho inmobiliario. Y yo les comentaba que la diferencia entre el corredor y el notario es que el notario va a conocer asuntos civiles y mercantiles y el corredor va a conocer asuntos estrictamente mercantiles. ¿Ok? Y el derecho civil entonces va a regular la relación entre los particulares. Claro que sí. Va a regular la relación entre los particulares. El derecho civil es este conjunto de normas jurídicas que va a regular la relación entre los particulares. Si ustedes se quieren casar, pues el matrimonio es una relación entre particulares. No se van a casar con el Estado mexicano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estudia el derecho civil. Y vamos a hablar ahora del derecho mercantil, muchachos. Derecho mercantil. El derecho mercantil va a ser ese conjunto de normas jurídicas que regula la relación entre los comerciantes. Hay varios cursos de derecho mercantil. El derecho mercantil también es un universo completo. En el primer curso de derecho mercantil, ustedes tendrían que estudiar cuáles son los derechos y las obligaciones de los comerciantes, por ejemplo. Hay una rama del derecho mercantil que se llama derecho societario, sociedades mercantiles. ¿Cuáles son las empresas mercantiles? ¿Qué es una sociedad anónima? ¿Qué es una sociedad de responsabilidad limitada? ¿Qué es una sociedad en nombre colectivo? ¿Qué es una sociedad cooperativa?
una sociedad por acción simplificada, todo eso estudian en derecho societario. Que esa sí la van a llevar, me parece que sí. Creo que la van a llevar hasta tercero, incluso. Bueno, derecho mercantil, hay otra rama que se llama títulos y operaciones de crédito. Títulos y operaciones de crédito. En títulos y operaciones de crédito, ustedes van a estudiar qué es un pagaré, qué es una letra de cambio, qué es un cheque, para qué sirven, qué es un reporto, qué es un fideicomiso, qué es un crédito de habilitación y avío. Todo eso lo van a estudiar en derecho mercantil. Es más, existe el derecho bancario y bursátil. ¿Cómo se crea un banco? ¿Cuáles son esas reglas especiales para crear a los bancos? Derecho bursátil. El derecho bursátil estudia la bolsa de valores. ¿Cuáles son las reglas jurídicas, las normas jurídicas que se tienen que obedecer cuando alguien quiere cotizar en bolsa? Derecho bursátil de la bolsa. Derecho de seguros y fianzas. Derecho de seguros y fianzas. Todos han escuchado oír de los seguros. Tienen su carro asegurado, tienen seguro de vida, tienen seguro de gastos médicos. Hay una ley que se llama Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Ahí van a estudiar todo eso. Las fianzas, ¿qué es una fianza? Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Derecho empresarial, derecho del mercado de valores, derecho del mercado de valores, derecho concursal. ¿Alguien sabe qué es el derecho concursal, jóvenes? Bueno, dice por ahí la ley que nadie puede ir a la cárcel por deudas de carácter civil. Debo, no niego. Pago, no tengo. Podrán demandarme la deuda, podrán embargarme, lo que ustedes quieran, pero nadie puede ir a la cárcel por deudas de carácter civil. ¿Ok? ¿Qué pasa si una persona tiene muchas deudas? Una empresa, vamos a pensar en una empresa que tiene la cuenta bancaria 100,000 pesos, pero tiene muchas deudas, le debe por lo menos a 10 personas. Y si sumamos sus adeudos, esos adeudos rebasan los 10 millones de pesos. Pues cuando tengo 3 o más deudas y mi dinero no me alcanza para cubrirlas, yo puedo tramitar un juicio, que es un concurso, así se le llama, un concurso mercantil, para que un juez federal me declare en quiebra. Y entonces, pues con esos 100,000 pesos que tengo en la cuenta, a todas las personas que les debo, fórmense y hasta donde alcance. Y el que no alcanzó a pagar, pues mala tarde. Porque el juez ya dijo que con lo que tengo, lo tengo que liquidar. Y si alcanza a pagarles bien, y si no, pues ya me eximo de mis obligaciones de pago. Hay quien provoca la quiebra para evadir sus deudas, y eso sí es un delito, obviamente. No puedo provocar mi quiebra para que un juez federal dé esa instrucción y así evadir mi pago. Eso lo estudian en derecho concursal. Antes, hablando de otra cosa, antes, por ejemplo, el derecho de marcas, derechos de autor. Antes los derechos de autor eran una rama del derecho civil, porque se les considera como un bien. Esos derechos de autor, si yo escribo un libro, esos derechos de autor se consideran como parte del patrimonio. Se siguen considerando. Pero si yo vendo un libro, tengo derecho a tener regalías. Se suprimió, se derogó toda esta parte de derechos de autor del Código Civil para crear una ley especial, la Ley Federal de Derechos de Autor. Y como puedo lucrar con ello, cuando busco en mis operaciones obtener una ganancia económica, yo ya soy un comerciante. Un comerciante es una persona que vive del comercio, que hace del comercio su ocupación actual. Si yo escribo un libro para obtener una ganancia, pues es una operación meramente mercantil. Por eso dicen que el derecho de autor ya es mercantil. Derecho de marcas, derecho de patentes, derecho marcario, también es parte del derecho mercantil. Y hay algunos autores que dicen que también el derecho
El derecho notarial, porque el notario también puede conocer actos mercantiles, nada más por eso. Y porque existe el registro público de comercio. Y hay otra rama por ahí que se llama jurismática. ¿Alguien ha oído hablar de la jurismática? ¿Quién de aquí ha hecho compras en internet? En Amazon, ok. ¿Nunca te han quedado mal? ¿Qué pasa si pagas y no te llegó el producto? Todo el comercio, ¿sí? Todo ese tipo de normas referentes al comercio electrónico ya se estudia en derecho a la información o derecho informático. Todo eso se estudia en la jurismática. Cuando yo estudié jurismática, el libro era muy chiquito. Si ustedes estudian este libro de jurismática, hay un autor que se llama Julio Telles Valdés que escribió este libro de jurismática. Es un tomo completo, es una enciclopedia. Ha avanzado mucho esto de comercio electrónico. Derecho informático, eso lo estudian ustedes en jurismática. ¿Alguien tiene alguna duda del derecho privado? Sí, sí, adelante, adelante. En parte, la jurismática se divide en dos partes. Derecho a la información. Las personas tienen derecho a la información. Y además, ¿cómo se regula ese acceso a la información? Esos derechos de la información. Y por otra parte, está el derecho informático. Ahí sí, en el derecho informático, ustedes van a estudiar todo lo referente al comercio electrónico, cómo se contrata electrónicamente, ¿ok? ¿Cuáles son las modalidades para llevar a cabo el comercio electrónico? Si ustedes se dan cuenta, en el Código de Comercio insertaron, adicionaron una parte referente al comercio electrónico. Si les interesa a alguien, lo pueden revisar ahí. Es importante que lo chequen para que les interese, ¿ok? También hay delitos informáticos, por supuesto que sí. Cosas tan feas y tan desnaturalizadas como la pornografía infantil, por ejemplo. También hay delitos en materia informática, ¿ok? Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, vamos a hablar de la tercera y última rama, que es el derecho social. El derecho social, muchachos. El derecho social, como lo hemos platicado, es el conjunto de normas jurídicas que va a establecer el Estado. Conjunto de normas jurídicas que va a establecer el Estado para proteger, a grupos sociales desfavorecidos. Para proteger a grupos sociales desfavorecidos. ¿Okay? ¿Quiénes se consideran desfavorecidos conforme a nuestro derecho? Primero vamos a hablar de la primera rama del derecho social, es el derecho laboral o el derecho del trabajo. Derecho laboral o el derecho del trabajo. Emana de nuestra Constitución, del artículo 123 constitucional. Emana directamente del artículo 123 constitucional. Y el derecho del trabajo se puede dividir a su vez en dos grandes rubros. Derecho individual del trabajo, y derecho colectivo del trabajo. ¿Qué vamos a estudiar en derecho individual del trabajo, muchachos? ¿Qué vamos a estudiar en derecho individual del trabajo? Todos aquí trabajan o hay alguien que no trabaja. ¿Quién trabaja? ¿Quién trabaja aquí? Ok, trabajas para. Ok, trabajan para un empleador, trabaja para una empresa, ¿para quién trabajan? Ok, ¿te hicieron contrato de trabajo? Ok, hay dos tipos de contrato: el contrato individual de trabajo y el contrato colectivo de trabajo. Si te hicieron un contrato donde directamente te contrata Pascual Boy, te está contratando una empresa, Pascual Boy, a través de su representante legal, no sé, Héctor Díaz, contrata a Nancy. ¿Okay? Eso es un contrato individual de trabajo. Es
Eso se regula en derecho individual de trabajo. Pero hay otra manera de hacer contratos de trabajo. Cuando hablamos de sindicatos, hay empresas que trabajan así. Por ejemplo, hay empresas, vamos a pensar en una fábrica que se dedica a la fabricación de hule. Yo como fábrica no voy a hacer un contrato para cada trabajador, como en el derecho individual del trabajo. En el derecho individual del trabajo las relaciones son uno y uno. Trabajador-patrón, trabajador-patrón. La empresa contrata directamente a NACE. La empresa contrata directamente a Diana. La empresa contrata directamente a Estefan. Estas son relaciones del derecho individual del trabajo. Cuando contratan a una persona en particular, cuando el empleador y el patrón contratan directamente a una persona. El derecho colectivo del trabajo funciona diferente. Se hacen contratos colectivos. Un sindicato que va a representar a todos los trabajadores hace un solo contrato. El sindicato representa a todos los trabajadores. El que va a contratar con el patrón no va a ser el trabajador, va a ser el sindicato. El sindicato representa a todos los trabajadores y va a defender todos los derechos de los trabajadores. Oye, patrón, los trabajadores dicen que es momento de aumentar el sueldo. No los aumentamos desde 3 años. ¿Qué pasa? Hay que revisar el contrato. Esto es derecho colectivo del trabajo y esos derechos se ponen buenos. Cuando un sindicato demanda laboralmente a un patrón, pues realmente el sindicato está conformado por cuántos trabajadores. Este es el problema que va a tener el trabajador. Tiene una demanda colectiva. Una empresa está conformada por 500 trabajadores. El patrón ya tendrá una demanda colectiva de 500 trabajadores a través del sindicato. Eso es un problema para el patrón. Todo derecho de huelgas, esto depende del derecho colectivo del trabajo. ¿Sí está claro, muchachos? Ok. Ahora vamos a hablar de la segunda rama del derecho social. Me estoy refiriendo al derecho agrario. Vamos a hablar del derecho agrario. El derecho agrario atiende justamente a un principio histórico en nuestro país. ¿Por qué? Cuando nosotros recuperamos nuestra independencia, 1810, recuerda que venimos de una época de alzada. Una vez que Tenochtitlan fue conquistado por los españoles, pues los españoles eran los que gobernaban. Y los españoles, no es un secreto para nadie, que siempre trabajaban de la mano con la iglesia, con el clero. Cuando recobramos nuestra independencia, de las primeras cosas, ya cuando éramos México, las primeras cosas que hace, por ejemplo, don Benito Juárez García, de las primeras cosas que hace don Benito Juárez García, es emitir unas leyes de desamortización eclesiástica. ¿Qué quiere decir esto? Hace una separación entre los asuntos de la iglesia y los asuntos del Estado. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el Estado. Y resulta que cuando la iglesia estaba inmiscuida en los asuntos del Estado, eran propietarios de unas tierras enormes, de unos latifundios, de unas haciendas. ¿De quién eran? Pues eran a veces de la iglesia, eran a veces del Estado, ya que cuando se separa la iglesia y el Estado, pues ahora eran del Estado. ¿Qué vamos a hacer con todas estas tierras? Pues tienen que ser trabajadas. Vamos a poner ahí a unos indígenas a trabajar, a que cosechen, cosecha de frutas, de verduras. ¿Sí? Y estos pobres indígenas pues eran abusados. Abusaban mucho de estos pobres señores porque, oye, todavía de que están todo el día trabajando, no tenían ni siquiera derecho a comer de las verduras que cosechaban. Esto era totalmente injusto. Mucho menos tenían derecho a vivir en esas tierras. Una total injusticia. Hasta 1917 empezaron esta serie de movimientos. Alzaron la mano algunos indígenas, algunos agricultores. Oye, no es justo, ya estamos hartos de esta injusticia. Estado. Necesitamos que se reconozcan nuestros derechos. ¿Cómo es posible que nosotros trabajamos la tierra y ni siquiera tenemos derecho a ella? Como decía Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Y empiezan a desarrollarse una serie de derechos que favorecían a los agricultores, a los campesinos. Bueno, está bien, te voy a dar chance de Estado. Ahora estas zanahorias, estas cebollas que tú estás cultivando, las puedes consumir, las puedes vender, las puedes comercializar. Y así fueron avanzando los derechos de estos agricultores, porque además
en gran parte, eran personas que ni siquiera sabían leer, que ni siquiera sabían escribir. Por eso son grupos sociales desfavorecidos, igual que los trabajadores. Van avanzando las cosas, avanza la historia, llegamos con Lázaro Cárdenas del Río, y ahora ya no nada más tienen derecho a comercializar y a consumir sus productos. Ahora vamos a tener derecho a que estas tierras sean propiedad común de todos las que los trabajamos. Esta tierra la trabajamos 50 personas. Esas 50 personas vamos a ser propietarias de manera comunal y vamos a poder establecer claramente cuál es el uso que le vamos a dar a estas tierras, de qué manera las explotamos. Y a lo mejor vamos a tener una sección para cultivar, vamos a tener otra sección para hacer juntas del ejido y vamos a tener otra sección para que vivan los propios ejidatarios, los propios comuneros. Todas esas operaciones a la luz del derecho agrario, de qué manera se trabajan esas tierras, de qué manera pueden explotar las tierras los ejidatarios, los comuneros, los mineros, los pequeños propietarios, todo eso se estudia en derecho agrario y deja dinero. Si saben hacerlo, deja dinero. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte del derecho agrario? En pocas palabras, es el que habla sobre las tierras. Sí, de manera comunal. ¿Cómo puedo explotar un ejido? Yo como ejidatario, como comunero, formo parte de esta tierra es mía, ¿cómo la puedo explotar? ¿Qué derechos tengo? Okay, más o menos algo así. Si alguno de estos ejidatarios es violentado, pues puede acudir ante la Procuraduría Agraria, por ejemplo. ¿Okay? En términos muy generales. Y la tercera rama del derecho social es una rama que se llama derecho de la seguridad social. Derecho de la seguridad social. ¿De qué se trata esto? Todos los trabajadores, por el simple hecho de ser activos, de ser productivos, tienen derecho a un sistema de seguridad social sufragado por el Estado mexicano. Cada país tiene su sistema de seguridad social, naturalmente. El Estado tiene la obligación de proveerme cosas básicas, como salud, como pensiones en el caso de que me quede huérfano, como pensiones en el caso de que tenga una enfermedad, alguna incapacidad. En el trabajo me accidenté, yo tengo derecho a una pensión por incapacidad, por decir algo, ¿no? Los que trabajan para un particular van a recibir estos beneficios a través del Instituto Mexicano de Seguro Social. Los que trabajan para el Estado recibirán estos beneficios a través del ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicio Social, para los trabajadores del Estado. Los que trabajan para el Ejército y la Fuerza Armada Mexicana tendrán su seguridad social a través de una cosa que se llama IFAM, Instituto de Seguridad Social, para la Fuerza Armada Mexicana. ¿Okay? Todo eso se estudia en derecho de la seguridad social. También se regula en el artículo 123 constitucional. Oye, es que tengo que litigar una pensión del IMSS que no me ha querido dar. Eso es derecho de la seguridad social. ¿Sí está claro más o menos? ¿Grandes rasgos de qué se trata eso? Bueno. Con esto, muchachos, ya les expliqué de una manera muy general cuáles son las diversas ramas del derecho. Estas son las ramas del derecho, básicamente lo que tendrían que estudiar a lo largo de la carrera. Como se dan cuenta, el derecho es muy vasto, son muchísimas cosas. Les dije lo más completo, lo más general, pero pues hay muchas cosas que seguramente en la práctica, si son de su interés, irán estudiando paulatinamente. ¿Okay? Con esto damos por concluido este tema de las diversas ramas del derecho. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a empezar a hablar del derecho como ciencia, ¿no? No tienen ninguna duda entonces de las ramas del derecho, ¿verdad? Si yo les pregunto en el examen, si les digo háblenme de las ramas del derecho, ustedes me tienen que exponer así el tema. Existe el derecho público, privado, social, y me tienen que referir todas las ramas que les dije ahorita. ¿Ok? Ok. Muy bien. Corte A. Corte A. Vamos a hablar de otro tema.
El derecho como ciencia. El derecho como ciencia. ¿El derecho es ciencia o no es ciencia? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Ustedes qué creen? Cuando leen ustedes Juan Brom, se van a dar cuenta de muchas cosas. Porque estudia la historia desde el punto de vista científico y no científico. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el derecho sí sea una ciencia o no sea una ciencia? ¿Ok? ¿Por qué? porque busca ahora sí que explicar y entender el comportamiento de la sociedad, ¿no? O intentar regularlo, por así decirlo, mediante leyes. ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué opinan los demás, muchachos? Necesito interacción mental. Vamos, ¿qué opinan? Yo sé que está un poco tedioso. Ok, pero ¿es ciencia o no es ciencia? ¿Tú qué crees? ¿Por qué? Ok, muy bien. ¿Quién más, muchachos? ¿Qué opinan los demás? Ok, ¿por qué? Sí, en efecto, tiene que ver con las relaciones humanas. Ok, muy bien. ¿Quién más, muchachos? ¿Qué opinan los demás? Es una ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Regular el comportamiento de la sociedad. Ok, muy bien. ¿Los demás? Daniela, ¿cómo la ves? ¿Tú qué crees que sea? ¿Si es ciencia o no es ciencia? ¿Está Daniela? Ah, ok. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo la ves? ¿Sí, no? Sí, sí, es una ciencia. ¿Por qué? Porque tratamiento del hombre. La pregunta obligada, muchachos. ¿Qué hace una ciencia ser una ciencia? ¿Por qué la física es una ciencia? ¿Por qué la biología es una ciencia? ¿Por qué la química es una ciencia? ¿Por qué la Porque historia? tienen un objetivo de estudiar. Ah, excelente. Ya llegamos a donde quería llegar. Efectivamente, mis queridos muchachos. Así es. Una ciencia es una ciencia porque tiene un objeto de estudio. Esto es perfectamente correcto. Una ciencia es una ciencia porque tiene un objeto de estudio. Así de sencillo. El objeto de estudio de la biología es la vida. El, estudio, el objeto de estudio de la física es la naturaleza misma. La palabra física viene del griego physis, que significa naturaleza. Estudia la naturaleza, los elementos naturales. La química estudia la variación, la modificación de estos compuestos naturales. Las matemáticas tienen por objeto de estudio las formas numéricas. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que la historia es una ciencia o no? ¿Por qué? Está interesante, es diferente. Porque intenta estudiar el pasado, ¿no? Y tiene también por decir, en el caso de la preparatoria nos explicaba que la historia sirve para comprender el pasado
y tu maestro tenía toda la boca llena de razón. Eso es justamente lo que van a leer y lo que van a comprender en Juan Brom. Es correcto. ¿Y por qué les dejé también este tema de la historia? Porque la historia, como lo decía por ahí, creo que Nancy, la historia, igual que el derecho, son ciencias sociales. Hay varios tipos de ciencia. Dependiendo del objeto de estudio, vamos a poder clasificar las ciencias. Por ejemplo, las matemáticas son ciencias precisas, ¿ok? Ciencias numéricas son ciencias precisas. La biología, la geología, la geografía son ciencias fácticas, hechos, estudian acontecimientos, fenómenos naturales. No podemos estudiar de la misma manera matemáticas que historia, porque cada ciencia tiene un objeto de estudio diferente. Entonces, necesitamos encontrar un objeto de estudio. Más bien, necesitamos primero delimitar cuál es el objeto de estudio de nuestra materia. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y segundo, ya que sabemos cuál es el objeto de estudio de nuestra materia, tenemos que encontrar los métodos adecuados, un método precisamente específico, un método específicamente diseñado para estudiar nuestro objeto de estudio. Si nosotros estudiamos biología, por ejemplo, a lo mejor el método científico sí nos va a servir, porque podemos comprobar algunas cosas. Y en las ciencias sociales funciona diferente. Hay otros métodos de estudio para estudiar las ciencias sociales. Y de igual manera, cuando nosotros íbamos en la primaria, seguramente se acordarán, estudiábamos dos materias, ciencias sociales y ciencias naturales. Y en ciencias naturales estudiábamos al frijolito, que le poníamos agua y lo dejábamos al sol para ver cómo germinaba, y estudiábamos los ecosistemas, y estudiábamos ese tipo de cosas. Son ciencias naturales. Y en ciencias sociales a lo mejor estudiábamos civismo, historia de México, historia universal. Esas son ciencias sociales. No son ciencias fácticas. Fático es que estudia hechos. El derecho de historia no son ciencias fáticas. Por lo tanto, no podemos estudiar en las ciencias sociales con base en los mismos métodos que estudiamos en las matemáticas. Las matemáticas se estudian con métodos lógico-matemáticos. Desde Aristóteles, que creó la lógica matemática, se establecía la manera de estudiar matemáticas. Pitágoras, todos esos señores. Entonces el derecho sí es una ciencia, ya definimos que sí es una ciencia. Lo siguiente que tenemos que hacer es entender cuál es el objeto de estudio del derecho, que eso es importantísimo. Muchos me comentaban que sí consideraban que el derecho es una ciencia. Algunos me decían que por justicia, otros me decían que por relaciones, que por sociedad. Pues yo les voy a decir, con base en la opinión de un autor, que el objeto de estudio del derecho es, y esto es importantísimo, importantísimo, el objeto de estudio del derecho es el comportamiento del hombre en sociedad. Ese es el objeto de estudio del derecho. El comportamiento del hombre en sociedad. ¿Okay? Por eso empezamos hablando de historia. Por eso hablamos de Juan Brom. Por eso hablamos de ciencia. Ahora, ya que sabemos cuál es el objeto de estudio del derecho, que es el comportamiento del hombre en sociedad, necesitamos comprender o necesitamos establecer cuáles son los métodos que vamos a utilizar para estudiar el comportamiento del hombre en sociedad. Hay ciencias específicamente diseñadas para estudiar el comportamiento del hombre en sociedad. ¿Alguien sabe alguna? ¿Alguien conoce alguna? Psicología. La psicología estudia las formas mentales, estudia los comportamientos. ¿Qué más? Exacto. Bien contestado. Y si le pongo un poquito más de énfasis, la sociología jurídica. La sociología jurídica. La sociología jurídica es la ciencia auxiliar que nos va a determinar cuáles son los métodos de estudio del comportamiento del hombre en sociedad. Fíjese qué importante es la sociología jurídica. Entonces, es un curso que también tendré que estar llevando. No sé por qué lo quitaron del plan de estudios, pero de hecho es una materia del primer semestre. Justo por esto.
porque la sociología jurídica nos va a explicar cuáles son los métodos que vamos a utilizar para estudiar el comportamiento de la hombre sociedad. Hay varios, ¿eh? Y hay muchos autores. Está Herbert Spencer, está Augusto Comte, está propio Hans Kelsen, hay muchos. No me puedo detener mucho en esto por razones de tiempo. Si estuviéramos cursando nuestro semestre actual, podremos explicar algunos tantos. La idea es que lo hagamos. Pero para tal efecto, les voy a dejar, ya sé que hablamos de muchos trabajos e investigaciones, les voy a subir también una actividad. Hay un libro que también se lo señalé en la bibliografía, de un autor que se llama Cuauhtémoc de Anda Gutiérrez. Este señor ha hablado mucho de sociología y hay un libro que está muy aterrizado que se llama Introducción a las Ciencias Sociales y Económicas. Es un libro chiquito y este libro no les voy a pedir que lo lean todo. Hay unos capítulos específicamente diseñados, hay unos capítulos especiales que hablan justamente de los métodos que se utilizan para estudiar el comportamiento de la sociedad. De eso quiero que hagan su trabajo. En su momento se los voy a subir. Entonces tendrán que leer solamente estos capítulos referentes a los métodos que se utilizan para estudiar el comportamiento del hombre en sociedad. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos que el derecho sí es una ciencia. Ya sabemos que el objeto de estudio es el comportamiento del hombre en sociedad. Ya sabemos que la sociología jurídica estudia esos métodos. Así nos va a auxiliar. Por lo tanto, nosotros como abogados somos científicos sociales. Sí lo somos, porque el derecho es una ciencia. ¿Ok? Está el método hermenéutico, está el método heurístico, está el método histórico. Hay autores que asocian a la sociedad, que la comparan con un organismo biológico como Herbert Spencer. Herbert Spencer dice, por ejemplo, a ver, para mí la sociedad es un organismo vivo, que puede vivir bien, que se puede enfermar, que se puede morir, que puede adolecer. Y desde ese punto de vista puedo comparar y estudiar al comportamiento. Son unas teorías ahí medio extrañas, pero vale la pena que lo documente. Todo estudiante de introducción al estudio del derecho debe saberlo por lo menos. ¿Ok? Esto es lo que me interesa del derecho como ciencia. Y fíjense todo lo que tuvimos que atravesar para llegar por fin al meollo del asunto. Ya podemos definir, ahora sí estamos en posibilidades de definir qué es derecho, muchachos. Ya podemos definir, ya podemos dar un concepto de derecho. ¿Ok? Ahora sí vamos a definir qué es derecho. Ojo, ustedes están estudiando derecho a nivel profesional, no a nivel preparatorio, bachillerato o secundaria ni primaria. Ustedes ya decidieron estudiar esta carrera y no podemos definir derecho de una manera tan sencilla. No podemos definir el derecho de una manera tan vaga. Tenemos que dar un concepto adecuado del derecho. Uno que abarque todas estas cosas que estamos diciendo. ¿Okay? Dentro de la bibliografía también que les di, hay un libro que no me interesa que lean en la totalidad porque no viene todos los temas. Les di los libros de introducción al estudio del derecho. Uno de un autor que se llama Eduardo García Lainez, Introducción al estudio del derecho, que como platicamos, a lo mejor es un libro muy complicado por la redacción que utiliza, por los términos. Villoro Toranzo es más accesible. Está un poquito más grande el libro de Villoro Toranzo, pero no toca todos los temas, divaga mucho. Habla de historia, habla mucho de filosofía. Entonces, no es muy recomendable que todos los temas estudien de Villoro Toranzo, pero sí algunos. De Villoro Toranzo me interesa que estudien dos temas por el momento. Y el positivismo y el naturalismo, porque como es muy filosófico el señor, pues refiere muy bien a esos temas. Y el otro, el concepto de derecho. Prácticamente es casi el único capítulo que me interesa de Villoro Toranzo. ¿Qué es derecho? ¿Cómo lo define? Es la decisión más acertada estudiar el concepto de derecho de Miguel Villoro Toranzo porque reúne en su conjunto todos los elementos que necesitamos. Y por supuesto que tenemos que hablar de justicia. El día de hoy vamos a terminar nuestra sesión de justicia. Primero que nada, vamos a definir qué es derecho. Si yo les
pregunto en el examen, defíname derecho, refieren a este concepto que les voy a dar, no otro, porque este concepto sí abarca todo lo que estamos estudiando. Luego les preguntan al examen, definen derecho según Miguel Ordaz, y me ponen unas cosas del Ronco Pecho de Wikipedia, que pues obviamente no están mal. Entonces, sin mayor preámbulo, definamos qué es derecho. Para Miguel Villoro Torazo, el derecho, para Miguel Villoro Torazo, el derecho es un sistema racional, el derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta. Es un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad. Es un sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas soluciones justas, por considerarlas soluciones justas a los problemas, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica, Entonces, desde el punto de vista de Miguel Torazo, el derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos en la realidad histórica. ¿Ya lo tienen todos? Ok, ¿los demás? Ok. Ese es el concepto que vamos a manejar de derecho. ¿Y un sistema racional qué es? Un sistema viene de la etimología griega signi, poner cosas. Cuando nosotros agrupamos información, cuando nosotros agrupamos cierta información y la queremos ordenar, vamos a estudiar información. Cuando nosotros o los académicos vamos a estudiar información, tenemos que ordenarla, tenemos que agruparla. Si yo voy a estudiar derecho, es porque tengo que seguir un orden, tengo que categorizar, tengo que estructurar los conceptos y las ideas y la información que voy a estudiar. Por eso es un sistema, porque es un conjunto de información que está ordenada. ¿Okay? Un sistema racional, como estamos hablando de ideas derivadas del intelecto del hombre, proviene de la razón. Esta información que vamos a estudiar en el campo del derecho proviene de la razón, del intelecto del hombre. Las leyes las hacen los hombres, por lo menos las leyes jurídicas. ¿Okay? La norma jurídica la desarrolló el hombre, por eso es racional. ¿Y en qué consiste este sistema racional? Un conjunto de información que proviene de la mente. ¿Y qué tipo de información vamos a referir? Pues normas sociales de conducta. Cuando estudiamos los antecedentes normativos, ya platicamos que las normas son reglas de conducta. Normas sociales de conducta. Vamos a regular la conducta del hombre, el comportamiento del hombre en sociedad. Son sociales porque provienen justamente de esa interacción que se da entre los seres humanos, entre los hombres, entre las mujeres. Son declaradas obligatorias por la autoridad. Son obligatorias. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de las características de la ley, platicábamos que la ley es general, abstracta, impersonal y obligatoria. El cumplimiento de la ley no se puede dejar al arbitrio de los particulares. No es si quieres o no quieres. Formas parte de este Estado, tienes que acatar, tienes que cumplir esas normas. Si no, el Estado te va a obligar a que las cumplas. Porque de otra manera no se cumpliría la función real del Estado, que es el bien público temporal. El Estado tiene autoridad. Cuando ejerce ese ius del que tanto hablábamos,
A través de esa facultad que tiene como autoridad, nos va a exigir el cumplimiento de esas normas. ¿Y por qué? Pues porque estas normas son el remedio perfecto para solucionar los problemas que surgen en nuestra realidad histórica. Esto es lo más importante, el concepto. Nosotros como científicos sociales, ¿qué aportamos a nuestra sociedad? Bueno, muy sencillo. Bueno, entre comillas. Los sociólogos lo que van a hacer es abstraer un problema social. Aquí está este problema. Hay muchos asesinatos a las mujeres. Vamos a hablar del feminicidio. Muchos asesinatos a las mujeres. Esto es un problema social. Es algo que estamos viviendo hoy. Esto es un problema. El sociólogo va a abstraer este problema. ¿Quién lo tiene que resolver? El abogado, el jurista. A ver, yo sociólogo ya abstraje este problema. Resuelve lo científico social, resuelve lo abogado. ¿Cómo lo vamos a resolver nosotros? Pues tenemos que establecer una serie de normas de conducta para poder regular esa conducta, para evitar que en la medida de lo posible disminuyan esos asesinatos a mujeres por razón de género. ¿Okay? Entonces voy a crear una ley que regule el comportamiento de la sociedad y voy a prohibir esos actos tan viles a través de una sanción penal, y quien lo haga pues va a ser sancionado penalmente. Problema de salud, pandemia, el sociólogo jurídico va a traer el problema. El abogado va a tener que hacer una norma para prevenir, evitar, para manejar esta pandemia que está. Nuestra constitución. ¿De qué año es nuestra constitución, muchachos? Mi querida Nancy, eso es un error que nos han hecho vivir todo este tiempo. No. En Estado y Derecho Constitucional debieron haberlo referido, pero no importa, casi nadie lo. Yo se los voy a explicar. Nuestra Constitución no es de 1917. ¿Cómo? No. Nuestra Constitución es de 1857. ¿Cuáles son los organismos o cuáles son los instrumentos constitucionales desde que existe México que se han suscitado, que han existido en nuestro México? Desde 1812 podemos hablar, los cuerpos o los instrumentos constitucionales son 1812, 1814, 1824, 1835, 1836, las bases orgánicas, 1857. Lo que pasó fue que el 5 de febrero de 1917, bajo la tutela de Venustiano Carranza de Casa, se hizo una reforma, un cambio estructural a la Constitución de 1857. Lo que celebramos en realidad no es la promulgación de una nueva Constitución, sino una reforma a la Constitución de 1857. ¿Ok? ¿Qué se reformó? ¿Qué cambió? Muchas cosas. Por eso, como cambiaron muchas cosas, muchos entienden, muchos asumen que en 1917 se escribió una nueva Constitución. Es un cambio, es una reforma, una modificación. Entonces ya lo saben, nuestra Constitución es de 1857, reformada el 5 de febrero de 1917. Y la Constitución para su estudio se divide no en dos, en 5 partes. Eso sí lo voy a preguntar en el examen, es muy importante. La parte orgánica, la parte dogmática, la parte sistemática, la parte programática, y la parte social. Si yo les pregunto en el examen, ¿en cuántas partes se divide la Constitución para su estudio? Tendrá que responder esas 5 partes.
Y esas 5 partes las vamos a estudiar en la próxima clase. Ahorita me interesa, antes de seguir adelante, vamos a estudiar un tema romántico, doctrinal, y me refiero a la justicia, muchachos. Antes de seguir adelante, tenemos que votar este tema. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de decir? Ok. ¿Qué es justicia para ustedes, muchachos? ¿Qué creen que sea la justicia? ¿Ok? ¿Quién más? ¿Ok? ¿Quién más, muchachos? ¿Qué opinan? ¿Será lo mismo equidad que justicia? ¿Qué opinan? Así es. No, pero ¿por qué? La palabra equidad. Sí, adelante. No, no, no. No, sí, adelante, adelante, adelante. Ok. La palabra equidad viene de la etimología grecolatina equus, que significa igual, tratar igual a los iguales. De ahí viene equidad, igualdad. No es lo mismo que justicia. Hay 3 tipos de justicia. La justicia distributiva, la justicia distributiva, la justicia conmutativa, conmutativa, y la justicia social, y la justicia social, distributiva, conmutativa y social. ¿Ya lo tienen todos? Ok. ¿Cuál es cuál? La justicia distributiva es la justicia que aplica a los jueces. Cuando yo someto un conflicto ante un juez, el juez va a aplicar la ley. Alguien va a perder y alguien va a ganar. El juez le va a dar la razón a alguien, basándose en las leyes. Supone que las leyes son justas. Cuando el juez aplica el derecho, aplica la justicia a través de su función jurisdiccional, estamos hablando de justicia distributiva. ¿Está claro esto? Ok. Justicia conmutativa. La justicia conmutativa, conmutar viene de cambiar una cosa por otra. A toda acción le corresponde una consecuencia. Un ejemplo de ello es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si robas, te corto el brazo. Si violas, te voy a castrar. A la prostitución, a las personas que ejercían la prostitución, los mataban a pedradas, a lapidación. Así se le llamaba, lapidación. Una cosa por otra. Y la justicia social es esa justicia, son esas normas especiales, como hemos referido mucho tiempo, el Estado aplica a los grupos que están en estado de indefensión. El derecho protege a esos estados, a esos grupos vulnerables. Esa es la justicia social, la manera en que el Estado protege a esos grupos especiales que se encuentran en el estado de indefensión. Esos son los 3 tipos de justicia. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? La palabra conmutativa viene de conmutar, cambiar, dar una cosa por otra. A toda acción corresponde una reacción. Si robo, te corto la mano. Si violas, te hacen la castración. Toda acción corresponde a una reacción. ¿Okay? Bueno. Distributiva es la justicia que imparten los jueces al emitir sentencias. Conmutativa, dar una cosa por otra. A toda acción corresponde una reacción. Y la justicia social es esa justicia que se aplica por parte del Estado para proteger a los grupos sociales. ¿Ok? Claro que sí. Y finalmente vamos a definir justicia. Se los voy a escribir en el chat y así lo voy a preguntar en el examen.
es de un autor romano, un jurisconsulto romano, que se llama Ulpiano. Esta definición de justicia es de Ulpiano. Así la voy a preguntar. Justitia consas de perpetua voluntas es un cuque tribuendi. ¿Ok? Justitia es constans et perpetua voluntas ius un cuque tribuendi. ¿Qué significa eso en español? La justicia es la constante y perpetua voluntad. Es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo o dar a cada quien lo que se merece. Eso es justicia. ¿Lo tienen todos? Sí. Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo, o dar a cada quien lo que se merece. ¿Ya lo tienen? Bueno, y en estos minutitos que sobran vamos a hacer un pequeño ejercicio para que entendamos, podamos abstraer este concepto de justicia. Vamos a entrar a la facultad, tenemos esa idea romántica, o muchos, estudio derecho porque quiero hacer justicia. ¿Van a hacer justicia o van a hacer equidad? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Imagínense que estamos en el siglo XVII, siglo XVI, XVII, por ahí más o menos, cuando todavía no había gran avance en materia de medicina, cuando no había televisión, no había internet, las personas se dedicaban a otras cosas, leían, algunos intelectuales eran perseguidos, las cosas no eran tan fáciles. Y había una muchacha, una mujer que tenía una situación económica muy desfavorecida, tan desfavorecida que tenía que vivir de las artes de la prostitución. Y esta pobre muchacha era violentada por algunas personas cuando ejercía su oficio. Tenía ya una gran cantidad de enfermedades de transmisión sexual. Tenía que vivir donde podía, cuando podía. Tenía algunos padecimientos físicos. Y de repente uno de sus clientes la viola y la embaraza. Con los avances médicos de ese entonces, le dicen los médicos, que seguramente la criatura vendrá ciega, tal vez venga ciega, sorda. Esas enfermedades de transmisión sexual pueden afectar su desarrollo o algún tipo de males médicos que tal vez en la época no pudieran ser tratables. Con espina bífida, tal vez no podía caminar bien. Tal vez no había la posibilidad de tratar a este menor, entre otros males que no se sabe que podrían venir. ¿Abortarían o no? ¿Quién de ustedes sí abortaría?